Bien, estimados estudiantes, vamos a iniciar el segundo tema del curso de complemento de matemática. El tema es razón, proporción, magnitudes proporcionales y regla de tres. Tal como podemos observar en las gráficas, en el lado izquierdo tenemos cantidad de turistas que visitan Machu Picchu y los ingresos recaudados. Como bien nosotros sabemos, el turismo es una importante fuente de ingreso para nuestro país y esto genera pues una magnitud que viene a ser la cantidad de turistas. Y también tenemos otra magnitud que está relacionada a la cantidad de turistas que viene a ser el ingreso. Si nosotros tenemos mayor cantidad de turistas, pues vamos a tener mayor cantidad de dinero ingresado por recaudación. Entonces, aquí hay una relación. Más adelante explicaremos los conceptos de razón, proporción y magnitudes. En el lado derecho tenemos cantidad de mozos y tiempo que tardan en atender a los asistentes en una ceremonia. Si en una ceremonia tengo bastantes asistentes, pues la cantidad de mozos también tiene que ser mayor. Si tengo menos asistentes, la cantidad de mozos tendría que ser menor, ¿no? Para poder satisfacer todas las mesas. No es lo mismo que atiendan 5 mesas, 5 mozos a 200 personas que atiendan 5 mozos a 100 personas. Hay una diferencia. Tenemos aquí una problemática. En este caso, la problemática es si 6 psicólogos pueden aplicar 1.600 pruebas de coeficiente intelectual en 4 horas, ¿cuántos psicólogos adicionales se necesitan para aplicar 3.200 pruebas en 2 horas, cuya dificultad sea 2 veces más respecto a los primeros? Bien, este ejercicio lo vamos a desarrollar en un video explicativo. Tenemos como siguiente punto. Tenemos que al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de su entorno relacionados a magnitudes proporcionales aplicando regla de tres simple compuesta de forma correcta. Bien, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder resolver problema de magnitudes y vamos a poder, a través de las características de cada una de ellas, reconocer cuando una magnitud es directa, cuando una magnitud es inversa y sobre todo poder aplicarlo a una regla de tres, que básicamente es el objetivo o el logro de nuestra sesión. Como siguiente punto tenemos el temario, razón, proporción, magnitudes proporcionales, regla de tres simple, directa, inversa y regla de tres compuesta. Como primer concepto a estudiar tenemos la razón. La razón es una razón o una relación expresa la comparación de dos cantidades, expresa la razón, expresa la comparación de dos cantidades. Tenemos dos tipos, la razón aritmética y la razón geométrica. En la razón aritmética tenemos cuando se comparan dos cantidades por medio de la sustracción y en la razón geométrica cuando se comparan dos cantidades por medio de la división. Por ejemplo, tenemos aquí una diferencia A y B. A menos B es igual a R,
está comprendido dentro de lo que es una razón aritmética, donde A es el antecedente y B el consecuente. Y R es el valor de la razón aritmética. Es una diferencia. En cambio, en la razón geométrica, la comparación se da mediante una división de dos cantidades. Aquí se compara A con respecto a B mediante una división. A sigue siendo el antecedente, B el consecuente y R es el valor de la razón geométrica. Entonces, no olvidemos que razón o una relación expresa la comparación de dos cantidades. Pasamos ahora al concepto de proporción. Una proporción es un enunciado que indica que dos razones son iguales. Y tenemos proporción aritmética y proporción geométrica. Bien, por ejemplo, en la proporción aritmética tenemos aquí una razón que es A y B. Y tenemos otra razón que es C con D. Entonces diremos que A menos B es igual a C menos D. Tenemos ahí una igualdad de dos razones aritméticas. Tenemos también la proporción geométrica, en donde tenemos una razón geométrica A entre B y C entre D. Por eso que el concepto es muy importante. Dice, una proporción es un enunciado que indica que dos razones son iguales. Recordamos que razón era la comparación de dos cantidades, A menos B, y ahora va a aparecer la otra razón C menos D. Y en el caso de la razón geométrica es A entre B y tenemos otra razón C entre D. Como es la comparación de dos razones, se le llama proporción geométrica. ¿Qué es una magnitud? Es cualquier propiedad que se puede medir numéricamente y por ello varía o cambia en relación con otras. La capacidad de una botella de agua, el dinero obtenido por un trabajo, el número de trabajadores de una empresa, son claros ejemplos de magnitudes. La magnitud es todo aquello que se puede medir, ¿sí? Y estas se van a clasificar, ya lo vamos a ver, en magnitudes directamente proporcional y magnitudes inversamente proporcional. El peso de una persona también, el peso de una persona también es una magnitud. La medida, la altura de una persona también es una magnitud, se puede medir. Pero no todas las magnitudes pueden ser directas o inversas. Para ello tienen que cumplir ciertas características. Por ejemplo, las magnitudes proporcionales es cuando dos magnitudes A y B son directamente proporcional si al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye respectivamente en la misma proporción. Entonces, si divido dos cantidades, me da un resultado y ese resultado viene a ser la constante de proporcionalidad. Veamos el siguiente ejemplo. Naranjas y el precio. Estas magnitudes inmediatamente podemos decir que son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de naranjas, entonces también debe aumentar el precio, lo que voy a pagar. No es lo mismo comprar 2 kilos de naranja a comprar 10 kilos de naranja. Lógicamente, por 10 kilos voy a pagar más que por 2 kilos. Según nuestra tabla, en nuestro ejemplo, tenemos que 2 kilos de naranja tiene un precio de 4 soles. 3 kilos de naranja, 6 soles. 4 kilos de naranja, 8 soles. 5 kilos de naranja, 10 soles. Entonces, si nosotros hacemos una división,
esta división nos da como resultado la constante de proporcionalidad, que es 2. Entonces, siempre que tenga magnitudes donde una aumenta, la otra también aumenta, o también puede darse el caso contrario, que una disminuya y la otra también, estamos frente a problemas de magnitudes directamente proporcionales. Entonces, estas cantidades se van a dividir. Bien, tenemos ahora las magnitudes inversamente proporcional. Las magnitudes inversamente proporcional se da cuando, si al aumentar o disminuir una de ellas, la otra aumenta o disminuye en proporción inversa. Quiere decir que si una cantidad queda multiplicada por 3, la otra cantidad queda multiplicada por 1/3. O dividir entre 3, que es lo mismo. Por ejemplo, tengo el número de operarios y el número de horas. Lógicamente, nosotros decimos, a mayor cantidad de operarios, menor tiempo en hacer una obra. Si 2 operarios se demoran 12 horas, 3 operarios se demoran 8 horas, 4 operarios 6 horas y 8 operarios 3 horas, podemos observar que aumenta la cantidad de operarios y el tiempo disminuye. Entonces, cuando una magnitud aumenta y la otra disminuye, estamos frente a una magnitud inversamente proporcional. Lo que se cumple aquí es el producto. El producto 2 por 12 igual a 3 por 8 igual a 4 por 6 igual a 8 por 3. Todo me da 24. ¿Qué quiere decir 24? Que es la constante de proporcionalidad. Entonces pregunta, si fueran 10 operarios, ¿cuánto tiempo demorarían 10 operarios? Muy bien, 2,4 horas, ¿correcto? 2,4 horas, que vendría a ser 24. Y si fueran 12 operarios, demorarían pues 2 horas, porque el producto siempre tiene que ser 24. Las magnitudes directamente proporcional tienen una gráfica. Su gráfica es una línea recta. Y las magnitudes inversamente proporcional tienen una gráfica. La gráfica es una hipérbola. Indica qué par de magnitudes se relacionan de forma directamente proporcional o de forma inversamente proporcional. La velocidad del móvil y el tiempo de viaje. La velocidad del móvil y el tiempo de viaje es inversamente proporcional. ¿Por qué, profesor? A mayor velocidad, menor tiempo. Manejo más rápido o voy más rápido en el carro y se demorará menos tiempo. A menos velocidad aumenta el tiempo. Número de personas y el tiempo de trabajo. Esto es inversamente proporcional. Si el número de personas aquí aumenta, el tiempo para realizar el trabajo va a disminuir. ¿Sí? Disminuye. Más personas haciendo un trabajo, el tiempo disminuye. Trabajo a realizar y el costo del trabajo es directamente proporcional. A mayor trabajo aumenta lo que tengo que hacer, el costo también aumenta. No es lo mismo, por ejemplo, construir una casa o
poner losetas en 20 metros cuadrados que poner losetas en 100 metros cuadrados. Lógicamente, aumenta el área que voy a trabajar, entonces aumenta también el costo, directamente proporcional. Pasamos ahora a la obra a realizar y el tiempo del trabajo, directamente proporcional también. A mayor cantidad de obra, mayor tiempo voy a demorar. No es lo mismo que pueda construir un edificio de 5 pisos a un edificio de 12 pisos. Demora más. Eficiencia de las personas y el tiempo de trabajo, inversamente proporcional. Si tengo una secretaria que me realiza un tipeado en un día, 24 horas, 24 hojas, y otra secretaria que me tipea 50 hojas en un día, entonces la secretaria que es más eficiente lo está desarrollando en menor tiempo. Por eso las magnitudes son inversamente proporcionales. Gastos mensuales y capacidad de ahorro también son inversamente proporcionales. Si yo gasto menos, entonces me quedaría más para poder ahorrar. Si yo gasto más, me queda menos para poder ahorrar. Bien, pasamos ahora a regla de 3 simple. La regla de 3 simple es una regla de 3 que puede ser simple y directa. ¿Por qué directa? Porque usamos magnitudes directamente proporcionales. O regla de 3 inversa, donde usamos magnitud inversamente proporcional. Y tenemos también regla de 3 compuesta. La regla de 3 simple y directa se aplica si las dos magnitudes que se relacionan son directamente proporcional y se aplica un aspa. Un aspa. Ahí tenemos el valor de x. A sub 1 por x igual a sub 2 por b sub 1 y todo esto igual a x. Se despeja el valor de x y ya tenemos el resultado. ¿Cuándo aplicamos esto? Cuando las magnitudes son directamente proporcionales. Ejemplo, un administrador cobra 1.200 por supervisar el desarrollo de 4 proyectos. ¿Cuánto cobrará por supervisar 7 proyectos? Entonces tenemos aquí proyecto y el costo. 4 proyectos me cuesta 1.200. 7 proyectos, ¿cuánto costará? Entonces ustedes dicen, a ver, si aumenta la cantidad de proyectos, también va a aumentar la cantidad de costos. Entonces aumenta aquí y aumenta aquí. Conclusión, esto sería una inversa proporcional o una directa proporcional. Por ahí dirán, profesor, pero aumenta y aumenta. Ah, es directa porque se está aumentando ambas magnitudes. Entonces ahí aplicamos el aspita. Tendríamos 4 por x igual a 7 por 1.200. Despejamos el valor de x, 2.100. Quiere decir que por supervisar el desarrollo de 7 proyectos costará o cobrará 2.100 soles. Pasamos a regla de 3 simple inversa. Se aplica si las dos magnitudes que se relacionan son inversamente proporcionales. De forma general tenemos aquí las magnitudes que sean inversa y el criterio es que la multiplicación de las flechitas va a ser de frente. ¿Sí? Ya no va a ser en aspa como en las directas proporcionales, sino de frente. La corporación Conma tiene 8 contadores y estos se encargarán de atender todas las oficinas de la corporación en 40 minutos. El gerente ha dispuesto a bajar el tiempo de atención en 8 horas menos. ¿Cuántos contadores extras debe contratar para poder lograr su objetivo? El número de contadores es 8 y trabajan 40 horas. ¿Cuántos contadores trabajarán? Dice en un tiempo en 8 horas menos. Entonces 40 menos 8 me da 32. Muy bien, ahora tenemos que ver qué tipo de relación es.
Por ejemplo, aquí el número de contadores aumenta, pero si va a aumentar el número de contadores, quiere decir que el tiempo va a disminuir. Por lo tanto, estamos frente a una inversa proporcional. En el caso de la inversa proporcional, el producto es de frente. 8 por 40 igual a x por 32. Despejamos, x vale 10. Pero la pregunta es, ¿cuántos contadores extras se debe contratar para lograr el objetivo? Tengan mucho cuidado, la pregunta es no es por el total de contadores, sino cuántos adicionales, cuántos debo contratar. Recuerda que en el problema ya hay 8 contadores que están trabajando, pero yo necesito 10. 10 menos 8 que ya están laborando, solamente tendría que contratar a 2. Si se han dado cuenta, hasta el momento solo hemos visto problemas de magnitudes donde involucrábamos dos magnitudes, solamente dos. Profesor, ¿y qué pasaría si más adelante me encuentro con un problema que ya no tengo dos magnitudes, sino tengo tres, tengo cuatro, tengo mayor cantidad de magnitudes? Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, tenemos que recurrir a la teoría de regla de tres compuesta. ¿De qué trata la regla de tres compuesta? Bien, vamos a explicar el ejercicio que tenemos aquí, que fue el primer ejercicio que lo teníamos en la parte inicial del video. Muy bien, entonces aquí tenemos lo siguiente. 6 psicólogos pueden aplicar 1.600 pruebas de coeficiente intelectual en 4 horas. Entonces aquí vamos a tener el número de psicólogos. También vamos a tener el número de pruebas. Y también tenemos el tiempo. Entonces vamos a llenar ahora los datos que tenemos. 6 psicólogos pueden aplicar 1.600 pruebas en 4 horas. 4 horas. ¿Cuántos psicólogos adicionales se necesitan para aplicar 3.200 pruebas en 2 horas? Cuya dificultad, a ver, vamos a ver ahora aquí con la dificultad,
cuya dificultad sea 2 veces más respecto a los primeros. Los primeros que sea como 1. La palabra 2 veces más indica el triple. ¿Sí? El triple de lo de arriba. Entonces, siempre vamos a tratar de utilizar una pequeña regla que la vamos a escribir por aquí. Por ejemplo, podríamos utilizar lo siguiente. Por aquí podríamos colocar el número de obreros, horas diarias, días, eficiencia, y en el denominador dificultad y obra. Y todo esto me va a dar una sola constante. Podemos recordar ello. Entonces, continuando con el ejercicio, tendremos lo siguiente. Bien, el número de obreros es como la cantidad de psicólogos, sería 6. El número de pruebas sería como la obra o dificultad, ellos van abajo. Bien, vamos a colocarlo aquí al costado. Muy bien, entonces acá tenemos número de psicólogos 6, acá el número de psicólogos sería X, ¿correcto? Bien, entonces acá tenemos el número de pruebas que viene a ser como la obra y dificultad va abajo, 1600, acá es 3200. El tiempo va arriba, 4 horas, aquí es 2 horas. La dificultad aquí es como 1 y la dificultad aquí es como 3. De aquí, haciendo cálculo, vamos a sacar el valor de X. Muy bien, aquí el valor de X nos sale 72. Recuerden que estos nuevos psicólogos que están entrando no van a tener la misma dificultad que los primeros 6. Los primeros 6 tienen una dificultad de 1. Ellos tienen mayores inconvenientes.
Por lo tanto, ¿cuántos psicólogos adicionales se necesitaría? Pues la respuesta sería que se necesitan la diferencia. Bien, y para terminar, tenemos ahí una pregunta o algunas preguntas. ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Cómo diferencio una magnitud directa de una inversa? ¿Y para qué me sirven las magnitudes proporcionales? Muy bien. ¿Qué aprendí en esta sesión? Bueno, en esta sesión hemos aprendido qué es una razón, qué es una proporción, qué es una magnitud, qué es una regla de tres simple, tanto directa, inversa o compuesta. ¿Cómo diferencio una magnitud directa de una inversa? Tiene que ver con las magnitudes, ¿no? Una magnitud directa es cuando una aumenta y la otra también, o disminuye una y disminuye la otra, y una inversa, pues, como su mismo nombre lo dice, una aumenta y la otra hace lo contrario, disminuye. ¿Para qué me sirven las magnitudes proporcionales en la vida cotidiana? Hemos visto ejercicios en los cuales me permite a mí poder calcular un tiempo, poder calcular una cantidad de personas que son necesarias para alguna actividad. Bien, tenemos ahí nuestra referencia bibliográfica, lo pueden encontrar en la biblioteca de la universidad. Bien, estimados estudiantes, muchísimas gracias. Eso sería todo.